Me indican que si pueden pasar los niños a su clase. Adelante, hermanos. Los jóvenes, los adolescentes pueden pasar a su clase. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana o tarde ya? Gloria a Dios. Me siento en casa, hermanos, me siento en familia, ya que martes a martes nos reunimos en esta congregación para estudiar la palabra del Señor, los pastores. Para mí es una oportunidad muy especial. Estoy muy agradecido con Dios, con los ancianos de esta comunidad por la invitación y por darme la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Voy a invitarle que vaya conmigo al texto donde vamos a trazar el mensaje de este día. El libro de Job, capítulo 19, versículo 23 al verso 25. Vamos a dar lectura a esta porción bíblica donde vamos a fundamentar el mensaje de este día. 19, 23 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? ¿O que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? ¿Qué palabras pide Job que sean esculpidas en piedra? Las siguientes: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Que Dios bendiga la exposición de las Sagradas Escrituras. He titulado a este mensaje Letras esculpidas en piedra. El libro de Job nos presenta una historia verdaderamente dramática. Un hombre cuyas cualidades en el capítulo 1 observamos como perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero aún con todas estas cualidades excepcionales, sufre. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios también pasamos por momentos difíciles? Si pudiéramos darle un título al libro de Job, creo que sería ese: ¿por qué sufre el justo? O el sufrimiento del justo y la soberanía de Dios. Este relato épico nació en la tradición oral. Podemos entender el verso 23 como una oración de un hombre que está pidiendo con vehemencia, con un corazón totalmente apasionado, necesitado, gritando que sus palabras se escriban en piedra. Pero también añade una palabra muy interesante: que sean esculpidas con plomo. El plomo era uno de los primeros metales ocupados por los pueblos antiguos. Podemos observar varias apreciaciones del Antiguo Testamento que hace alusión al plomo, tanto en la extracción como en la fundición. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo y Moisés canta un canto, él textualmente dice: se hundieron como plomo. ¿Por qué Job dice que con plomo se escriban? Porque los grabados de piedra muchas veces se fundía el plomo para que las letras resaltaran. Lo que Job deseaba era que esas letras esculpidas en piedra quedaran indelebles. ¿Y qué creen, hermanos? Lo logró, porque no fueron con plomo, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y están grabadas, tatuadas, no en una piedra, sino en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Vamos a considerar a continuación algunas verdades gloriosas de la expresión que nos comunica Job. Yo sé
mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En primer lugar, es una verdad que se experimenta en lo personal. Quiero por favor que observe, note la tónica personal que ejecuta Job. Desde el verso 25, después del verso 26, y que después de deshecha mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, lo veré por mí mismo. Job está hablando en primera persona. Yo sé. Una seguridad, una convicción, una certeza de lo que él está diciendo. Hablar de manera personal, de manera segura, en primera persona, está dándonos responsabilidad. Cuando tú hablas en primera persona, estás haciéndote responsable de lo que dices y de lo que piensas. Job está declarando una verdad gloriosa, una realidad que sobrepasa el entendimiento humano. Esa realidad maravillosa debe de ser una realidad que se viva en una fe personal. No basta con saber que hay un Jesús, que hay un Salvador. Tiene que ser tu Señor, tiene que ser mi Señor, tiene que ser mi Salvador. No basta con saber que hay un Redentor, tiene que ser mi Redentor, tiene que ser mi Señor. ¿Usted está seguro de su Redentor? En el Antiguo Testamento, alguien que agredía a un familiar, por ejemplo, que había matado a un ser amado, la familia podía elegir un redentor. Y este redentor tenía la encomienda de darle justicia a esa familia y perseguir al homicida y darle castigo. Lo que Job está comunicando, está diciendo que ante su dolor, ante su quebranto y su tristeza y su agonía, ¿quién cree que lo va a defender? Mi Redentor vive. Cuando pasamos por momentos duros en la vida, de enfermedad, de tristeza y de dolor, debemos de recordar esta gloriosa verdad de nuestro corazón. Él vive, hermanos. Es algo maravilloso que nos sostiene. Es una fe personal, es una fe individual primeramente. El profeta Isaías utiliza este lenguaje. De hecho, es el profeta que más habla de Dios como Redentor. Por ejemplo, Isaías 41:14 dice de la siguiente manera. Yo sé que usted lo conoce. No temas, gusano de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, es tu Redentor. Este término significa librado, devuelto, mediante el pago de un rescate. De esta manera se podía redimir la tierra o algún familiar que sufría la muerte de un varón que tenía una esposa y su hermano podía redimir para que su descendencia siguiera adelante. En el Nuevo Testamento, el término redención se traduce como exagorazo y quiere decir comprar en un mercado. ¿Sabe usted que Cristo nos ha comprado, nos ha limpiado y nos ha lavado, nos ha redimido? Para poder entender este término de la redención, te quiero platicar brevemente una novela publicada en 1862 de un poeta, escritor francés llamado Víctor Hugo. Víctor Hugo escribió Los Miserables. En esta novela el personaje principal es Jean Valjean. Jean Valjean ha estado en prisión por 20 años
por robar una pieza de pan para alimentar a su familia. Cuando él sale de prisión, sale muy enojado con la sociedad, sale lastimado. Y peor aún porque no le permiten trabajar porque es convicto. No le dan alojamiento hasta que encuentra a Monseñor Bienvenut, que le abre su casa y le invita la cena. Y en la comida, Jean Valjean se da cuenta que los cubiertos son de plata y decide robarlos. Los roba, se los pone en su bolsa y sale de la casa. En las calles un gendarme lo observa sospechoso, lo llama y lo revisa y encuentra esos cubiertos de plata y le dice: ¿de dónde los sacaste? Jean Valjean le dice: Monseñor Bienvenut me los obsequió. Obviamente no le creyó, lo llevó a la casa de este caballero y le pregunta al Señor: ¿usted le obsequió esos cubiertos? Y Monseñor Bienvenut le dijo: sí, yo se los obsequié. No era verdad, él los había robado. Pero esa vivencia cambió la vida de Jean Valjean. Esa experiencia de que teniendo él los elementos, teniendo él en su mano el poder de enviarlo nuevamente a la cárcel, no lo hizo así porque lo perdonó, y este evento redimió el corazón de Jean Valjean. Cristo, teniendo los argumentos y teniendo los elementos en su mano para poder aplicarlos en contra de la humanidad, no lo hizo así, sino que Él quiso morir por amor de nosotros y nos redimió de nuestros pecados para que ahora nosotros estemos en libertad, en alegría, en gozo, en salvación, porque el Señor ha amado a su pueblo de una manera maravillosa. No se compara el amor divino, y nos enseña que de la misma manera usted y yo, a veces teniendo los elementos para proceder contra alguien, tenemos que orar al Señor y pedirle dirección. A veces las peleas en la casa, familia, matrimoniales, a veces usted, vamos a poner el ejemplo de la mujer, la que más sufre, pero también los varones ya sufrimos en este tiempo, ¿verdad? Pero es la mujer quien más sufre. Y a lo mejor usted como mujercita tiene los argumentos, tiene los elementos para proceder en contra de su esposo, pero es donde tiene que entrar el discernimiento, la misericordia de Dios, porque ahí obra el Señor en una redención poderosa. La segunda verdad, esta es una que se publica, esta verdad publica la resurrección. Él vive, el Redentor vive. La lectura de este texto en una versión contemporánea, como la palabra de Dios para todos, agrega un artículo, porque en Reina Valera solamente dice vive, pero en esta versión agrega el artículo él. Y esto indudablemente denota, aplica a Cristo, Él. El texto está haciendo referencia al Señor. Aunque es un texto que lo vive Job y tiene con él un cumplimiento histórico, el texto tiene una proyección profética hacia Jesús. Y es Cristo el que ha cumplido esta palabra, se ha levantado y está con nosotros. Indudablemente este texto hace referencia al Señor. Es una verdad que se dijo aproximadamente hace más de 2000 años antes de Cristo. De hecho, Job es uno de los documentos más antiguos. Mejor dicho, la historia de Job es la más antigua, porque el tiempo de su escritura puede haber diferentes apreciaciones. Podemos situar a Job en el tiempo patriarcal, contemporáneo a Abraham, a Jacob o a Isaac.
Y eso por algunas razones. Quiero darles algunas. La edad que alcanzó Job, 140 años, es la edad de los patriarcas, de los antidiluvianos. Sus haberes se cuantifican por la cantidad de ganado que poseía. No se habla de un sacerdote, sino que el padre de familia era el sacerdote de la casa que hacía altar por cada uno de sus hijos. No se menciona un templo. Por eso nos remonta a una época muy tardía. No hay en el libro una referencia a Israel o al pueblo de Moisés. Siendo una historia tan antigua, siendo un documento que registra los albores de la humanidad y nos da la seguridad desde que antes de que la escritura estuviese plasmada con tinta y papel o arcilla, Él ya había comunicado a la humanidad que vendría un redentor maravilloso y poderoso. Él ya había comunicado a la humanidad que llegaría aquel que se levantaría de entre los muertos para salvar a su pueblo. Los primeros soportes en los cuales escribe la Biblia fueron la piedra, la arcilla, después el papiro, posteriormente el pergamino, hasta la imprenta de Gutenberg en el siglo XVI. Hoy lo tenemos digitalmente. Pero aunque la ciencia y la tecnología siga avanzando, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará y nos sostendrá en los momentos difíciles de la vida, en esos momentos donde sentimos que las fuerzas menguan, que estamos cansados y abatidos. Tenemos que recordar que tenemos un redentor, un redentor maravilloso. Job declara: Él vive. El cristianismo descansa y se mantiene firme en la realidad de la resurrección del cuerpo de Cristo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño, como Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 en adelante. Si Él no resucitó, vana sería nuestra fe. Pablo asume hipotéticamente la falsa premisa de que Cristo no resucitó para mostrar las profundas implicaciones que esto representaría. Sería una blasfemia, parados en un cuento insostenible, pero como eso es todo lo contrario, tenemos la garantía, la facultad, tenemos, hermanos, delante de nosotros la victoria que Cristo ha puesto, porque el Señor ha dado ese regalo a todo aquel que crea en Él. Gloria al Señor por ello. Tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza. Lo podemos publicar a viva voz. Él vive, hermanos. Tenemos un redentor maravilloso que está con su pueblo, que está con su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Una verdad que antecede la misma escritura, la misma piedra, arcilla, papiro, pergamino. Lo que querramos es una verdad sobrenatural. Es una realidad que la mente humana no puede analizar. ¿Qué hombre, qué mente, cómo pudo atreverse a decir esta profunda expresión? Mi redentor vive. Quiero invitarle que usted se abrace de esa promesa. Quiero invitarle que en esta mañana o tarde ya encuentre redención del contexto de su vida, aquellos que estén atravesando por problemas difíciles. La resurrección no es una idea filosófica, no es una idea indefinida, sino una experiencia de la vida humana, una seguridad de nuestro corazón. Él apareció a los apóstoles, como nos lo narran los evangelios, algunas mujeres. María Magdalena muy de mañana se levanta y lleva especies aromáticas, se dirige al sepulcro. Y cuando llega al sepulcro, la piedra está movida. Y ella comienza a llorar diciendo: se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y cuando se asoma al sepulcro, ve a lo que ella piensa que es el hortelano, el cuidador. Pero no es el hortelano. ¿Quién es, hermanos? Es el Señor. Y ella le dice: dime si te han llevado el cuerpo de mi maestro. Entonces
Él le dice: María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces ella dice: Raboni, que traducido es maestro. A partir de ese momento, todos los apóstoles, hermano, cambian, revolucionan, activan. Descansamos en esa verdad. La iglesia tiene dentro de su doctrina, de su esencia de vida comunitaria, la resurrección del Salvador. Qué hermoso es participar de la cena del Señor, porque esto nos recuerda tanto su muerte como su resurrección, y podemos hacerlo de una manera humilde, con sencillez de corazón, con devoción, con ánimo pronto, porque estamos dando gloria al Señor de todo ese sacrificio por nosotros. La tercera verdad es una verdad que se ha escrito en lo más profundo de nuestro corazón. Job, en su oración, pide que esta preciosa realidad se escriba en piedra para siempre. Esta petición fue superada, porque no solamente se escribió en piedra, sino ahora está grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Como lo dice, por ejemplo, Jeremías, capítulo 31, verso 33. Yo voy a dar lectura. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ha grabado con tinta indeleble, porque la sangre del Señor está ahí representando la marca en nuestro corazón. Es por eso que tenemos una responsabilidad, como lo comunica Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 2 al 4, que somos cartas abiertas. ¿Sabía usted que lo están observando? ¿Sabía usted que su vecino está leyendo esa carta abierta? Porque lo que está escrito en lo más profundo de su corazón comunica. Y la predicación ya no es del púlpito, sino la predicación se vuelve un sermón viviente. Usted es un sermón que camina en las calles. Usted es una carta leída, porque esa promesa, esa maravillosa verdad ahora está escrita en usted. Esto quiere decir que todos los que están a nuestro alrededor nos leen y nos ven lo que está escrito en lo más profundo de nuestro corazón. En el año 2010 se estrenó una película titulada El libro de los secretos. El actor principal, Denzel Washington. Es una película de género apocalíptico y narra la guerra nuclear, y el mundo ha quedado devastado. Hay pocos seres humanos y esos pocos son terribles. Son caníbales, son de lo peor. Y el protagonista tiene la misión, porque solamente hay una Biblia en todo el mundo. Y los hombres malvados buscan esa Biblia con ahínco, con esmero, porque saben que quien encuentre esa Biblia, ellos creen que va a dominar el mundo entero. Así que este varón tiene la responsabilidad de llevar esa Biblia a un monasterio para que se vuelvan a hacer copias a mano. En el caminar le pasan muchas situaciones, lo golpean, sale herido, llega moribundo al lugar para entregar la Biblia, y cuando el monje lo abraza porque ya está moribundo y saca de su bolsa la Biblia, oh sorpresa, no está la Biblia. Y entonces empieza él a decir: escribe por favor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la comienza a dictar, porque él sabía
que esa Biblia no iba a llegar jamás físicamente. Él tenía que ser el portador de la palabra. Él tenía que convertirse en un sermón viviente. Usted, hermano, es una carta abierta. Yo soy una carta leída. ¿Qué comunicamos a los demás? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? El testimonio es vivo, hermanos preciosos. Qué responsabilidad, qué gloriosa verdad, pero también qué responsabilidad tenemos en nuestro corazón, porque somos los portadores de esta verdad maravillosa. Cartas leídas. Se cuenta la historia que en cierto lugar una viejecita, una mujer que no sabía leer ni escribir, pero amaba a Dios, oraba en su departamento porque estaba pasando por un momento de necesidad, de una pobreza extrema. Y oraba con voz fuerte: Señor, ayúdame, necesito que me envíes provisión porque no tengo que comer. Y oraba todos los días. Era una mujer de una fe inquebrantable. Pero su vecino, que era ateo, la escuchaba y comenzó a irritarle que todos los días, toda la noche, la mujer estuviese orando. Y dijo el hombre ateo, dijo: esta mujer ya me está cansando, me irritan sus rezos, todos los días los tengo que escuchar. ¿Qué haré para darle una lección? Así que se le ocurre ir a comprar una buena despensa, hermanos. Allá en el Walmart compró una buena despensa, pero puso una nota en la canasta de la despensa que decía: esta despensa te la manda el diablo. Para que cuando ella la abriera se decepcionara y dijera: ay, esto ya, Señor, perdóname porque estoy orando mal. Pero cuando tocan a la puerta, ella abre y ve la despensa, se emociona y la toma y ve la nota, y la nota dice: esto te lo mandó el diablo. Entonces la mujer dice: Señor, gracias, porque cuando uno ora, hasta el diablo te obedece. Una mujer que no tenía letras, no sabía escribir, no sabía leer, pero tenía en su corazón tatuado el evangelio del Señor Jesucristo. Tenía en su corazón las tablas de la ley. Porque esto es papel. Entiéndame cómo lo digo, no vayan a pensar que estoy diciendo una herejía. Esto es papel, hermanos, es tinta. Pero lo que vale es aquello que de aquí se tatúa acá y se transmite a los demás. Lo que vale la pena es aquello que usted y yo podemos predicar con el ejemplo. Porque las muchas palabras se olvidan, pero un ejemplo puede marcarnos para siempre. Porque nuestros ojos se equivocan, hermanos. Nuestra mirada humana puede fallar, pero nunca fallará la mirada celestial. Hace algún tiempo tomé un transporte de Chalco hacia aeropuerto, y cuando subo, ya era de noche, aproximadamente las 10 de la noche. No venían pasajeros, solamente 2 personas en estado de ebriedad. Y estos varones venían riendo, venían hablando cosas y venían tomando. Y olía mal. Y yo comencé a pensar: ¿cómo es posible que esta gente se suba al transporte? ¿Por qué el conductor les permite subirse? Ay, esta gente. Y así la verdad es que comencé a pensar de estas personas así. Cuando bajo del transporte, tengo que hacer un pago, me doy cuenta que mi cartera ya no está en mi bolsa. Cuando pagué, la saqué y se me cayó. Ya estaba pues afligido porque traía muchos documentos. Usted sabe todos los trámites que uno tiene que volver a hacer. Y eso es lo que me afligía. Al otro día recibo una llamada ¿de quién cree? Del borracho. Y recibo una llamada y me dice, porque yo traía una tarjetita ahí en mi cartera y traía mi teléfono. Y decía: Pastor Pedro Martínez López.
Me dice, ¿usted es el pastor Pedro Martínez? Sí, a sus órdenes. ¿Quién habla? Me dice, usted no me conoce, pero yo sí lo ubico. Ayer usted tomó un transporte, yo iba en ese transporte y tengo su cartera y quiero entregársela. Hermanos, ¿saben cómo me sentí? Muy mal, porque yo iba pensando de ellos que eran de lo peor, que olían mal, que cómo los dejan subir. Pero ese hombre, con todas esos defectos, me quería regresar mi cartera. Me quedamos de ver en un lugar, en la óptica de Chalco, y me entregó la cartera. Yo le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, permíteme que yo pueda darle el evangelio. Y le dije, ¿me da 5 minutos? Me dice, sí, quiero darte este mensaje. Él me dijo, ¿sabe por qué estoy tomando? Porque no tengo trabajo, mi esposa me ha abandonado. Y comenzó a desahogarse. Muchas veces el mejor sermón no es el que se predica desde el púlpito, sino el que uno vive en el corazón hacia los demás. Usted puede dar a conocer las buenas nuevas del evangelio. Usted tiene esa oportunidad porque la escritura está tatuada en su corazón. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. Quiero que escuche, por favor, esta palabra. Voy a volver a leer el texto donde iniciamos. ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? O que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Uno de los títulos que también quería ponerle a este mensaje es el sueño de un hombre, porque él tenía un sueño. ¿Cuál era su sueño? Que su testimonio, su vida quedara grabada para siempre. 2000 años antes de Cristo, este varón anhelaba eso. ¿Y qué creen, hermanos? Lo logró. 16 de mayo del año 2021, estamos comunicando en CIF que nuestro Redentor vive. Estamos comunicando que cuando pasemos por valles de sombras o de lágrimas, no temeremos mal alguno, porque Él estaría con nosotros. No temas, gusano de Jacob, no temas, casa de Israel, porque yo soy tu Redentor, dice el Señor. Qué maravillosa y gloriosa verdad tenemos, donde nos paramos firmes para declararlo con nuestra voz. Precioso Salvador, que nos da la oportunidad de comunicar con el ejemplo, de vivir lo que predicamos. Hemos reflexionado en este día sobre 3 verdades de la expresión yo sé que mi Redentor vive. La primera fue una verdad que se experimenta en lo personal, es una fe personal. La segunda, una verdad que publica la resurrección. Y estamos finalizando con una verdad que se escribe en lo más profundo de nuestro corazón. Job quería que con plomo esas letras resaltaran, fundir el plomo y que fueran visibles. Esas cualidades solamente lo podían obtener los reyes asirios, babilonios, persas. Mandaban esculpir en piedra edictos, sus nombres, y eran bañados con plomo para que resaltasen y perdurasen. Pues este varón se atrevió a decirlo: yo quiero eso para mi testimonio. Lo tenemos ahora encarnado en nuestro corazón porque sabemos que Él vive en nuestra vida. Yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies, por favor.
Si puedes y deseas levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, yo sé que tú vives y reinas. Y yo quiero invitarle que diga conmigo: mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. Aleluya. Otras versiones dicen: mi Redentor vive y sobre el polvo se levantará. El polvo tiene simbolismo en la Biblia. Puede también aludir al hombre, porque somos hechos de polvo. Esto quiere decir que Él hará su obra sobre nosotros, hermanos. Eso quiere decir que aún sobre el polvo Él resplandecerá, que nuestra vida no está sujeta a nuestro pensamiento, a nuestros quebrantos. Él hará su obra maravillosa sobre nuestra vida, hermanos. Por encima, sobre el polvo se levantará, sobre ti se levantará. Entienda por favor cómo se lo estoy diciendo. Se levantará sobre ti, sobre tus pensamientos, sobre aquello que no le agrada a Dios. Él se va a imponer, Él se va a depositar. Él vive, hermanos. Él vive. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Eres fiel, Señor. Adoremos un momento al Señor. Digámosle gracias, porque esa verdad ha sido tatuada en lo más profundo de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque está dentro de mí. Gracias, Señor, porque tengo la responsabilidad de que esta verdad sea comunicada, sea predicada con mi vida, con mi ejemplo. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de predicar en esta preciosa iglesia. Gracias, Señor, por la vida de mis amigos, mis hermanos, consiervos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Hay momentos en que el peso se siente más grande sobre nuestras espaldas. Hay momentos en que sentimos nuestra alma desfallecer. Esos son los mejores momentos para Dios. Pues Él es especialista en realizar lo irrealizable, hacer posible lo imposible, poner luz en la oscuridad, mostrando así su majestuosidad. Él es Dios de proezas, a ti se manifestará. Confiando en Él es como puedes mostrar a este mundo que existe un Dios de proezas. Su nombre es Jesús. Él es Dios de proezas, a ti se manifestará. Confiando en Él es como puedes mostrar a este mundo
que existe, un Dios de proezas. Su nombre es Jesús, Él es Dios de proezas. A ti se manifestará, confiando en Él es como puedes mostrar a este mundo que existe un Dios de proezas. Su nombre es Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios. Te amamos y te alabamos. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Salúdense. Si es de lejitos también, Dios les bendiga a todos. Que el Señor siga con ustedes. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios les guarde. Adiós.